Hola, mi nombre es Diana. Soy una persona que desde niña crecí escuchando a mi mamá y a mis hermanas, las mayores, hablar sobre la brujería, la lectura de las cartas y amuletos que servían para protegerte de las envidias y de las personas malas. Así que yo crecí en ese ambiente de visitar brujos, porque cada que mi mamá o mis hermanas tenían algún problema, buscaban ayuda en la brujería y lectura de cartas. Yo conocí varias personas que se dedicaban a la brujería, porque mi mamá me llevaba con ellas, aunque muchas veces las esperaba fuera donde consultaban el brujo. Pero yo no ponía mucha atención en todo lo que mi mamá y mis hermanas platicaban entre ellas. En una ocasión, a mi hermana Natalia le hicieron una brujería. Lo que recuerdo son gritos de dolor y cómo se le hacían unas cortadas en su piel. Tenía una mano hinchada. Mi mamá la llevó con un curandero para que le retirara la brujería que una supuesta amiga le hizo. Y todo por un hombre. Resulta que pretendía a mi hermana, pero la amiga de mi hermana estaba enamorada de ese muchacho. Y fue tanto su enojo que quiso mandar a mi hermana para el otro mundo, porque mi hermana Natalia se iba a morir por esa maldad que le hizo a esa persona. Pero decía mi mamá que la llevó muy a tiempo. Pero al curar a mi hermana, esa amiga, que más bien era su enemiga, falleció con los mismos síntomas que tenía mi hermana. Pero hubo otro suceso en mi familia. Esta vez fueron mis hermanas y mi mamá las que hicieron brujería. Les voy a contar todo lo que sucedió. En el pueblo donde vivimos pasó una tragedia, en la cual uno de mis hermanos perdió la vida. Mi hermano tenía 3 amigos. Ellos eran muy alegres. Les gustaba la fiesta y tomarse unas cervezas, pero siempre respetuosos. Les gustaba decirles piropos a las muchachas. Las chuleaban, pero era todo. En el pueblo también vivía Yadira, una muchacha que no era muy seria ni muy santa. Se conocía por tener 2 o 3 novios al mismo tiempo, pero para sus padres ella era una buena muchacha, sin malicia. No sé si los engañaba o ellos solo se engañaban, queriendo ver en su hija lo que no era. Bueno, pues de repente se empezó a rumorar en el pueblo que Yadira andaba con un hombre casado de otro pueblo cercano. Se sabía que ese señor, llamado don Pedro, que tenía una esposa llamada Chelo, era muy celosa y también peleonera. Cuando ella se enteraba que su esposo tenía algo que ver con alguna mujer, la golpeaba, para que según ella dejara en paz a su esposo, pues Yadira se veía con don Pedro a escondidas de sus padres. Se quedaba de ver con él en las afueras del pueblo. De ahí se iba en la camioneta de ese señor. Pero, como todo, tarde o temprano se sabe. La esposa se dio cuenta de que la estaban engañando y averiguó el lugar donde se veía. Cuando Yadira llegó al lugar donde se subía con don Pedro a la camioneta, antes de que subiera un pie a la camioneta, llegó doña Chelo y la jaló de los cabellos, la golpeó, le desgarró el vestido y la dejó tirada. Doña Chelo, después de golpear a Yadira, se subió a la camioneta de su esposo don Pedro. Se fueron peleando los dos. Mi hermano y sus amigos, que se encontraban cerca del lugar, en la camioneta de mi hermano, miraron todo. Los 4 estaban tomando una cerveza, después de que habían terminado de trabajar en el campo, pero cuando vieron que Yadira se quedó tirada en el suelo, fueron hasta donde ella se encontraba para ayudarla.
y la ayudaron a ponerse de pie, mientras que Yadira lloraba y maldecía a doña Chelo, y que también decía: ¿y ahora cómo voy a llegar a mi casa? ¿Qué les voy a decir a mis padres? Estoy toda golpeada. ¿Qué les voy a inventar para que no se den cuenta de que yo andaba con un hombre casado? Yadira estaba muy preocupada por ese motivo, pero mi hermano y sus amigos le dijeron que no la podían dejar ahí sola, que la iban a llevar hasta el pueblo, y Yadira se subió a la camioneta junto con ellos, pero apenas habían recorrido un tramo cuando encontraron a don Benjamín, padre de Yadira, que iba por el mismo camino en su camioneta, y para la mala suerte, más de mi hermano y sus amigos alcanzó a ver a Yadira y les pitó para que se detuvieran. Yadira, muy asustada, se bajó de la camioneta de mi hermano. Don Benjamín le preguntó que por qué estaba toda golpeada y con el vestido roto. Yadira cometió el peor error de su vida al mentirle a su padre, solo para que no se dieran cuenta que era la amante de un hombre casado. Y le dijo llorando: «Ay, papá, estos desgraciados me golpearon y quisieron abusar de mí». Mi hermano y sus amigos quisieron explicarle a don Benjamín, pero no los dejó ni hablar. Sacó su arma y sin piedad les quitó la vida a mi hermano y dos de sus amigos, porque el único que quedó con vida fue Beto, y eso porque don Benjamín no se dio cuenta. Pensó que los cuatro estaban sin vida. Después de eso, don Benjamín y su hija se fueron del lugar, dejando a mi hermano y a sus amigos tirados, y como por ese lugar no es muy transitado, pues pensó que nadie iba a denunciar, y se quedó en el pueblo. Pero con lo que no contaba era que Beto solo estaba herido, y él dijo: ¿quién fue el que hizo esa barbaridad con ellos? Pues ese mismo día por la noche aprendieron a don Benjamín, quien, ya estando en la cárcel, supo toda la verdad, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Mi mamá estaba destrozada, al igual que las madres de Agustín y de Lorenzo. Ellos solo quisieron ayudar a Yadira, y por su mentira, su papá paró en la cárcel y mi hermano y sus amigos en el panteón. Pero mis hermanas y mi mamá no iban a perdonar a Yadira, y ellas sabían muy bien cómo se iban a vengar de esa mala mujer. Así que cuando pasó un tiempo razonable, fueron con un brujo y le mandaron a hacer una brujería mortal a Yadira. Mi mamá estaba llena de odio en contra de Yadira y de su papá. Decía: después de que Yadira se vaya de este mundo, me voy a alegrar por el dolor de su padre. Y así esperaron que Yadira se enfermara. Y como era una enfermedad mortal y rápida, muy pronto sucedió lo que mi mamá y mis hermanas esperaban. Mi mamá y mis hermanas estaban protegidas para que la brujería no se les regresara. Ellas se sentían satisfechas cuando se enteraron del fallecimiento de Yadira. Yo aún era una chiquilla, pero me acuerdo de todo muy bien. Bueno, el tiempo pasó, y como don Benjamín estaba en la cárcel, los que quedaron en su familia, que era doña Amalia, esposa de don Benjamín, y dos hijos varones, después de que Yadira falleció, se fueron del pueblo, porque también le tenían miedo a mi familia y a la familia de los otros dos muchachos, que por culpa de Yadira perdieron la vida. Pues pasaron los años, el dolor por la pérdida de nuestro hermano nunca se fue, pero seguimos viviendo con sus recuerdos, pues así pasó el tiempo. Yo crecí
Tenía 16 años cuando estaba sola, sentada en una banca de la plaza del pueblo, cuando llegó una mujer como de unos 45 años. Me saludó y empezó a platicar conmigo. Me dijo: «Qué calor está haciendo, ¿verdad?». Yo le dije: «Sí, está muy fuerte el sol». Yo le pregunté que de dónde era, porque nunca la había visto por el pueblo. Me dijo que efectivamente no era de ahí, que ella venía de muy lejos, que se detuvo en el pueblo para conocerlo, y seguimos platicando de muchas cosas. Cuando esa señora se despidió, me dijo que ella era divina, que sabía lo que le iba a pasar a la gente y que yo estaba en peligro por algo que había sucedido en mi familia, que unas personas se querían vengar conmigo, y me regaló un amuleto. Era una pequeña bolsita negra. Me encargó que no le contara a nadie, ni siquiera a mi mamá, porque entonces ese amuleto no tendría la fuerza para protegerme. Yo me asusté y lo tomé en mis manos, lo metí a mi bolsa y empecé a recordar a la familia de Yadira. Pensé que ellos eran los que se querían vengar en mi persona. La brujería que mi mamá y mis hermanas habían hecho para que Yadira falleciera. Decidí quedarme callada. No le conté nada a mi mamá, ni a mis hermanas. Pasaron los días. Me empezaron a pasar cosas muy raras. Pero yo pensaba en mi amuleto. Me sentía protegida. Creía que con ese amuleto nada ni nadie podía hacerme daño. Por las noches empecé a mirar una señora vestida de negro y con una capucha que le tapaba el rostro. Pero yo agarraba mi amuleto, cerraba los ojos y pensaba: estoy protegida, nada me va a pasar. Así pasaron las semanas, hasta que mi mamá notó que me veía mal. Y así me sentía, muy mal. Ya no dormía, casi no comía. Entonces mi mamá me preguntó qué era lo que me pasaba. Yo todavía le dije que no tenía nada, pero no me creyó y me siguió interrogando. A mí me daba miedo decirle lo del amuleto de esa señora que había conocido, y menos de la presencia de esa mujer en mi cuarto, porque tenía miedo de que el amuleto ya no funcionara y me pasara algo malo. Mi mamá me llevó con el brujo que había hecho la brujería de Yadira. Ese señor también curaba. Así me llevó, porque no le quise decir nada. Cuando llegamos, don Pedro, que así era su nombre, al verme le dijo a mi mamá que yo estaba trabajada con un espíritu maligno y que ese espíritu lo traía yo a diario conmigo y que tenía que curarme antes de que ese espíritu me llevara con él, porque cada noche estaba absorbiendo mi energía y llegaría el día en el cual yo iba a fallecer. Don Pedro me dijo: tú tienes algo en tu poder que te dio una mujer, pero esa mujer no era buena, era una bruja, mandada por la familia de la difunta Yadira, y si no me entregas ese objeto que te dio, te vas a morir muy pronto. Yo saqué el amuleto y se lo entregué a don Pedro, que dijo que él se encargaría de todo y que yo volvería a la normalidad. Después de una semana, me volví a sentir fuerte y con ganas de comer. Después de todo lo que pasó, mi mamá y mis hermanas me dijeron que fue un error no haberme protegido a mí también, y como no pudieron regresarles a ellas lo que le hicieron a Yadira, me lo hicieron a mí, pero no le salió su jugada, porque muy a tiempo se dio cuenta mi mamá. Sé que no estuvo bien,
lo que mi madre y mis hermanas hicieron con Yadira. Pero el dolor de perder a mi hermano la cegó.